Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves y hoy se celebra el aniversario del tránsito de Francisco hacia la vida eterna, uno de los 3 pastorcitos de Fátima. El Papa le ha pedido a toda la Iglesia que hoy hiciera el rosario, la consagración y también la comunión en reparación y sobre todo pidiéndole a la Virgen que nos haga el favor que hizo un día en un momento dado de la historia para que hubiera paz en el mundo, para que cesaran las guerras y sobre todo para que el comunismo no avanzara esparciendo sus errores por el mundo. Hoy sabemos cómo estamos, el comunismo ha tenido un renacimiento y hace mucha falta volver a pedirle a la Virgen que interceda por nosotros para que no nos acontezcan todos los males que pueden venir con esa plaga tan nefasta y tan infernal que es el comunismo. Por lo tanto, hoy vamos a hacer el rosario y después vamos a hacer al final de la misa la consagración, que fue la consagración que hizo el Papa Juan Pablo II y que el Papa Francisco ha pedido que se repita hoy. Todo el mundo la tiene ya, ¿verdad? Sí, o sea, que para que todas las personas que entren la tengan, la vamos a hacer. Vamos a seguir los pasos, el rosario, la comunión y después al final la consagración. Hoy vamos a recitar los misterios luminosos y vamos a ofrecerlo por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas y por la paz en el mundo y por la erradicación del mundo del terrible flagelo del comunismo. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el vientre de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Quinto misterio luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a su Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos Deje dejes caer caer la en la tentación. y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte, ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, oh dulce Virgen María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Por tu amor infinito, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor de siempre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se han pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la especie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y de toda esta tierra que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Contigo en ti, Señor, tu palabra es eterna.
Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can, portentos juntos al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hermanos, ahora les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido,
llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibisteis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria uno de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra, Señor, Da la vida, tu palabra, Señor, trae la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Su palabra es la verdad. En este jueves de la cuarta semana, prácticamente ya terminando esta semana, nos queda ya prácticamente nada. La iglesia, como ustedes saben, ya ayer lo veíamos anoche, empieza ya a utilizar en este tiempo de Cuaresma el Evangelio de Juan. Y esto no es sino la continuación del discurso que comenzó ayer. Estamos ya al final de la vida terrestre de Cristo y ya este es un drama que está llegando a su cima, a su clímax. Y es el drama, el dilema de la credulidad versus la incredulidad, la fe ante la falta de fe o no creer. Y él se da cuenta, se ha pasado en la tierra, especialmente en este pedacito de mundo que es Israel, y aunque era un pequeñita porción geográficamente hablando, era como una muestra del mundo, ¿no? De lo que fue ayer y sigue siendo hoy. Y eso me acuerda mucho aquella frase de Bernardita, cuando empezó todo, que si era, que si no, que si el agua, que no, y todas esas cosas. Y Bernardita, nuestra patrona, era muy práctica, era una muchacha muy práctica, una muchacha muy sencilla. Y en un momento dado dijo una frase que es bellísima, ¿no? Y muy profunda. Dice, para el que cree, ningún milagro es necesario. Para el que no cree, ningún milagro es suficiente. Ese es el dilema. Y esto es lo que está pasando. Lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará para siempre. El poder venir a Cristo y creerle a Él. No creer en Él. Miles de gente cree en Jesucristo, pero hace lo que le da la gana. Es creerle a Él. Es como yo decía anoche, establecer una relación con Él. Para ver cómo Él piensa, qué es lo que piensa de nosotros, qué piensa de este momento. Y todo esto providencialmente coincide con que hoy el Papa, sucesor de Pedro, le ha pedido a toda la iglesia,
Por eso era a las 3 de la tarde, porque era una hora en Roma, otra hora, y pusieron las 3 de la tarde, pero también hay que ser práctico. A las 3 de la tarde la mayoría de la gente no podía venir, pues no importa la hora, lo que importa es que lo hagamos, que hoy, recordando, hoy fue un día como hoy, el día que falleció Francisco. Entonces, pues hoy, recordando al pastorcito de Fátima, el Papa ha querido que toda la iglesia hiciera una consagración que ya el Papa Juan Pablo, de hecho la vamos a hacer ahorita, que vamos a repetir la misma consagración que hizo el Papa Juan Pablo II, más o menos, de todos los papas. La Virgen pidió varias cosas, y una de las cosas que dijo en Fátima fue que ella quería, para contrarrestar los errores de Rusia, del comunismo, para poder evitar que eso se esparciera y sobre todo para traer la paz al mundo, eran 3 cosas: la paz del mundo, la conversión de los pecadores y que Rusia no esparciera sus errores por el mundo. ¿Por qué? Porque el marxismo es una doctrina diabólica, totalmente diabólica. No es que sea así, o sea, el marxismo, comunismo, es una doctrina que sale del infierno. O sea, yo se lo decía el otro día a una persona, porque hay gente que la gente no está informada, la gente hoy no tiene conocimiento, la gente hoy no lee la historia. Yo le decía a este señor, un poquito estaba confundido, le dije, mire, no se confunda, es muy sencillo, búsqueme un país, no 2, uno solo, donde haya estado bajo el yugo comunista y haya salido adelante. Uno. No hay uno. Porque es un régimen que denigra al ser humano. Primeramente le quita a Dios, porque alguna gente, no, pero mira, Hitler, no, un momentito. Hitler tenía ese jaleo de su raza y su cosa, y su mente también diabólica, pero no pretendía. Quería que usted fuera como él quería, pero no pretendía cambiar la mentalidad de la gente. Claro, también era toda la filosofía nazista, pero fíjese que el nazismo duró muy poquito, muy poquito. Hoy hay algunos locos por ahí exaltados, pero no, pero el comunismo sí, porque el comunismo es una religión, es una doctrina totalmente dogmática, usted la estudia. Yo tuve la bendición de que mi maestro de marxismo había sido marxista. Un hombre, yo tuve maestros muy buenos, un hombre brillante, porque él a los 18 años fue admitido al Partido Comunista Chileno y Chile es aparte. Chile es un país donde la gente es muy inteligente, donde la gente es muy estudiosa, un país muy conservador hasta el día de hoy. Y para usted poder entrar en el partido, cuidado, todo el mundo no entra en el Partido Comunista, ¿eh? Hay muchos comunistas, pero no todos los comunistas son miembros del partido. Ellos escogen muy selectivamente a quien son del partido. Hay mucha gente que, yo soy comunista, pero usted es miembro del partido, van a ver que muy poca gente es miembro del Partido Comunista. Él entró al Partido Comunista Chileno a los 18 años. Y estuvo ahí un tiempo, un hombre brillante, muy filósofo, fue maestro mío de filosofía, y él entonces, ¿qué empieza a tener como un coqueteo con el cristianismo, especialmente con un gran filósofo católico que se llamó Gabriel Marcel, francés, católico, que era existencialista, pero fue un existencialismo cristiano, y él empieza a leer a Gabriel Marcel, y empieza y quiere pretender lo que ha pretendido alguna gente, que fue cambiar la naturaleza del marxismo. O sea, vamos a ver si podemos hacerlo más suave o más. Entonces, él se da cuenta en un momento dado que es imposible, porque el marxismo es una filosofía dogmática. ¿Qué significa eso? Imagínense a nosotros, católicos. Usted puede creer en un dogma y no creer en otros. Porque nuestra religión católica está hecha de tal manera que si tú sacas un dogma, todos los demás se van cayendo.
uno está montado sobre el otro. Por ejemplo, a nosotros decir que María es inmaculada, por lo tanto María no tiene pecado, María entonces la maternidad divina de María, María es virgen y madre, tú vas viendo que se va montando uno encima del otro. Lo mismo con Cristo. Si Cristo es el verbo encarnado, segunda persona, y vas montando toda la doctrina. En un momento dice, esta no, se cae. Eso se llaman filosofías dogmáticas, están montadas en dogmas. El marxismo, que esto es lo que la gente no entiende. Hubieron un grupo de teólogos latinoamericanos, tienen que haber oído de la teología de la liberación, que hubo un atentado con muy buena voluntad, de tratar de socializar, de cristianizar el marxismo y aplicarlo en América Latina. En esto Gutiérrez, chileno, trató de hacerlo. De hecho, la Santa Sede tuvo que intervenir porque trataron, y es bonita, pero primeramente es totalmente, no es práctica para nada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo terminó esto? Que muchos curas se convirtieron en guerrilleros y se fueron para la montaña. Entre ellos un sacerdote muy famoso en Colombia que se llama el Padre Camilo. Hombre brillante, había estudiado en Roma, y empezó a coquetear, y cuando termina, o la dejas y te das cuenta que la teología de la liberación no es la respuesta, o te vas con ella y termina y dejas el sacerdocio y te metes a guerrillero. De hecho, el grupo más, diría más violento, más criminal que hubo en Colombia. En Colombia hubieron varios grupos guerrilleros, pero había uno que no era la FARC, creo que era, ay Dios mío, era algo de José Martí, cogieron el nombre del pobre Martí, era, bueno, uno de ellos. Y me acuerdo, cuando yo en Colombia, fue horrible, porque ellos paraban gente en la carretera y cosas así, y pararon a un Volkswagen que estaba el obispo con su vicario general y un seminarista, y al obispo y al vicario los asesinaron, los mataron allí y dejaron al seminarista. Él después dio testimonio de todo cómo había sido. El director, el coordinador de ese grupo guerrillero era un sacerdote. Es que usted empieza a coquetear con esto y va a pasar algo. O lo rechazas o te cautiva, porque tiene ese elemento. El marxismo tiene un elemento seductor. Qué bonito, todos vamos a ser iguales. Eso no se lo cree hoy en día a nadie, porque lo hemos visto, siempre es la cúpula, los que viven, miren Venezuela. El guión siempre es el mismo. Y claro, tarde o temprano chocan con el cristianismo, porque inclusive la frase que va a usar Ernesto Che Guevara, que cada vez que veo a una persona con una camiseta, digo, este tiene el diablo encima y no lo sabe, pues es un hombre asesino. Ese hombre asesino fue Ernesto Che Guevara. Los 5 años primeros de la Revolución Cubana, que ahí por lo menos hay más de 5.000 personas fusiladas arbitrariamente, de una manera sin juicio y sin nada, se llevaban a cabo en un castillo muy parecido al Castillo San Felipe, que se llama La Cabaña. Todas esas construcciones fueron las mismas, todas están en los puertos para defender la ciudad capital. Y él tenía ahí su oficina. En la ventana de él daba al patio donde fusilaban a la gente. Y él abría porque a él le gustaba oír cómo mataban a la gente. Y todos los 5 años, las actas de fusilamiento no están firmadas por Fidel, están firmadas por él. ¿Ustedes sabían eso? No, nadie sabe eso porque todo el mundo cree que él es un héroe. Nada de héroe, es un diablo. Es un diablo. Pero los periódicos, la cosa, Vinicio del Toro hizo una película y empiezan a idealizar a estas personas, que estas personas no tienen nada de bueno. Porque son personas que el odio, el resentimiento, sus cosas le van amargando el alma y la vida. Estas personas son fruto de esta filosofía, la filosofía marxista-leninista, que desgraciadamente después de tantos años, después de todo el bloque soviético, después del muro de Berlín, después de la invasión soviética de Hungría y Checoslovaquia, después de más de 8 millones de personas víctimas del comunismo, todavía seguimos con ello. Venezuela.
Todo lo de Venezuela es esto. ¿Quién están en Venezuela? ¿Por qué todavía todo eso está y hay que rezar mucho? Todo esto voy porque voy ahora, porque hay que rezar mucho hoy. Venezuela está a un puntito de nosotros perderla. ¿Por qué? Porque ya se fue el follón, la ONU que no sirve para nada, porque la ONU no sirve para nada. Ahora acaba de decir que es cruel, yo cogería a esta mujer y bueno, no diré porque no quiero confesar, porque no habían dicho una sola palabra de la hambruna, de quemar comestible, eso no dijeron nada, pero ahora dijeron que Guaidó está fomentando la violencia en Venezuela. Oigan para esto, esa fue la declaración de la ONU, una cosa espantosa. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Pero quién está en Venezuela? En Venezuela, ¿por qué no se mueve esto? ¿Por qué Maduro no lo sacan de ahí? Porque Maduro, después de todo, es un títere. Lo tienen aguantado 5 grupos, que cuál es peor uno de otro, todos tienen algo en común, todos son marxistas. Ahí está la FARC, que es el grupo terrorista de Colombia, que es donde tienen su dinero y tienen todo. Los cubanos, que están metidos ahí y que son los que dominan a Venezuela, las Fuerzas Armadas, esos son los cubanos. Los rusos, que ellos estaban loquitos por tener una base y ya tienen una, los rusos. ISIS, el grupo ese islámico fundamentalista y extremista, y el narcotráfico. Esos 5 grupos son los que están metidos en Venezuela. Pero usted me dice, ¿y esto por qué no se resuelve? Porque tú tienes metido al diablo en Venezuela con todos sus demonios. Y para que ustedes vean, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de algo que ustedes no saben, que yo sé. ¿Por qué lo sé? Porque Dios se encarga a mí de mantener el día. Ya que no tengo noticiero, Dios me está trayendo las noticias. Y yo tenía ayer una persona que jamás hubiera pensado, porque ella me pidió una cita, y estábamos hablando de algo. Entonces de pronto me dice ella, puertorriqueña, ¿no? Dice, no, tengo a mi hermana en Venezuela. Digo, ay, pobrecita. Dice, no, padre, tranquilo. Mi cuñado es chavista. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Y mi hermana, pero están bien. Digo, bien, ¿cómo pues? No, padre, ellos viven en una parte en Caracas donde ellos tienen negocio de oro. Y además, oigan, esa parte de Caracas está regida por el narcotráfico y allí no hay carencia de nada. ¿Tú lo sabes? ¿Ustedes sabían eso? No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que por la ignorancia de la gente y por creer lo que no es verdad, estamos perdiendo y el comunismo sigue. Y el comunismo es el flagelo de este momento histórico. Entonces, ¿por qué el Papa está diciendo esto? Yo no creo que hoy Francisco se levantó con ganas de hacer algo para que todo el mundo lo hiciera. Francisco sabe, porque Francisco, como sucesor de Pedro, tiene que tener el mensaje de Fátima en la famosa caja donde está guardado. Y en esa caja la última carta, que no es ningún secreto, es una carta que está hecha en 2 partes. Y la Virgen lo dijo, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, el mundo será comunista por 4 días. Y hermano, lo que yo estoy viendo a mí me asusta. Porque si Venezuela no sale de este impasse que está, y este hombre con todas sus secuelas sale de ahí, y se afianza ahí, va a ser un bastión. A Colombia se la van a comer así como se come un gato, un ratón, que hace así. Porque hay que ver, y esto estoy dándole a ustedes una situación sociopolítica del mundo. En las elecciones últimas que tuvo Colombia, el presidente, hoy Duque, candidato a la presidencia, estaba compitiendo con Petro. Petro es comunista chavista porque él lo dijo. Y estuvieron tan pegaditos, que hubo que seguir a una segunda ronda, porque en Colombia es diferente. Si ya después de 1%, no tiene que estar 1%, creo que después del 55%, hay que ir a una ronda. Y fueron a una segunda ronda porque no había una diferencia grande. Y Petro sigue ahí.
Y el presidente Santos se encargó de meter en el Congreso de Colombia un montón de ex terroristas que habían matado gente, que todas esas cosas. Famoso diálogo que se hizo en La Habana. Si Venezuela se vuelve un bastión del comunismo, Colombia tiene los días contados. Porque se van a estar entrenando, tienen frontera. Y si Colombia se cae, después viene Brasil, que ya tuvo a Lula. Y ya tienes a México en manos de López Obregón, que es comunista también, él lo ha dicho. Y uno dice, padre, ¿por qué usted no está diciendo eso? Porque hoy vamos a hacer la consagración. ¿Y qué fue lo que dijo la madre? Recen el rosario, porque si no lo hacen, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. ¿Y qué está pasando? ¿Los errores de quién son? ¿De Juanita Bacallao? De Rusia. Putin es un hombre, hay que verlo. El pedigrí que tiene Putin, eso es horrible. Putin fue el director de la KGB cuando la Unión Soviética, señores. Y ese hombre no ha cambiado, lo que ahora se puso un traje de Giorgio Armani y pero sigue siendo, como dice, perro huevero, aunque le quemes el hocico. Y yo le digo esto porque, ¿por qué Francisco se le ocurre hoy? Porque hoy era toda una secuencia, a las 3 de la tarde, recen el rosario, conságrense, y van a ver la consagración, la tienen ahí. Llévensela después para su casa. ¿Por qué el Papa hoy se le ocurre decirle a toda, esto era para toda la iglesia, esto era para todo el mundo, recen el rosario, conságrense a la Virgen, pidan? ¿Y por qué si la Virgen, a estas alturas, esto fue en 1917, pero no ha cambiado nada después del 17? No hemos rezado, hay un montón de gente viviendo como les da la gana. Se están perdiendo las almas. Lo mismo que le dijo a Francisco, a Jacinta y a Lucía. Recen. Vieron el infierno, vieron cómo las almas se condenaban. De ahí viene la frase, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Eso salió de desaparición cuando los niños vieron el infierno. No ha cambiado mucho. Las almas se están condenando. La gente no le importa un bledo nada. Nadie ora por nadie y no nos damos cuenta de que tenemos que volvernos sensibles. ¿Quién hoy reza por Venezuela? ¿Quién hoy reza por Nicaragua? ¿Quién hoy reza por todos los hermanos nuestros que están muriendo en el Medio Oriente? Yo me fui a recortar y mi barbero, Mariano, me dijo, padre, ayer estaba yo viendo porque él es cristiano, no católico, estaba viendo esto en Nueva Vida, que no sé cuánto. Dice, padre Willy, ¿cuántos cristianos están asesinando en el Medio Oriente? Esto es una cosa horrible, porque hay una secta nueva en el Medio Oriente que es totalmente anticristiana y están matando misioneros cristianos, católicos, no católicos. Entonces dice, en este programa, digo, chicos, búscame el programa, dice, porque se está repitiendo este grupo y puso en México, en Colombia, en Cuba. ¿A quién le importa un bledo esto? ¿Cuánta gente coge un rosario y dice, señora, por favor intercede, no nos dejes caer en las garras? ¿Quién reza por eso? Si la gente no reza el rosario. Y el Papa hoy, que habrá visto, porque ellos tienen, los papas tienen unas visiones que le da Dios porque ellos son quienes son. No porque sean perfectos, son los que están llevando la iglesia adelante. Yo me imagino que a lo mejor, oye, empieza a decirle a esta gente que empieza a rezar el rosario, dile, mi mamá lo dijo, mandé a mi mamá y Fátima, señores, no sé si habrán visto la película. Esa película yo quiero verla otra vez. Yo estoy pensando, voy a ver si lo puedo hacer, claro, con los permisos, las cosas, no quiero piratear nada. Pero voy a ver si la pongo aquí. ¿Cómo? Bueno, pues entonces si tú me la consigues, ahora mismo yo la pongo en mayo, ¿entiendes? Los anuncios para que todo el mundo venga, ¿entiendes? Porque tienen que ver estas cosas. Y lo hicieron tan bien, poniendo todos los documentos, todo objetivamente, porque esto no es cuento de cura para meterle miedo a la gente. Si es que usted tiene que ver los errores que tenemos. Miren cómo está la familia, el matrimonio.
Hay una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, y si usted tiene un poquito nada más de sensibilidad espiritual, lo que pasa es que hay gente que vive tan en la carne que ese no se le eriza ni los pelitos del dedo gordo del pie. Pero si usted tiene algún tipo de sensibilidad, si usted tiene algún poquito de Dios en su vida, usted tiene que sentir el agobio que hay en el mundo. Usted nunca se ha parado por ahí. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? ¿Sabes lo que te están pasando? Que Dios está permitiéndote que tú sientas el peso que tiene esta humanidad. Tiene un peso. ¿Ustedes creen que todos esos niños que se están muriendo de hambre porque a un hombre no le da la gana de abrir una frontera para que entre ayuda humanitaria? ¿Ustedes no creen que eso pesa? ¿Ustedes creen que esto es solamente trabajar, comer y dormir? No, hermano, aquí hay una dimensión espiritual en el mundo. Los que son espirituales la sienten. La sienten, usted lo siente, una tristeza, un agobio. ¿Qué pasa? Que mientras tú y yo vamos ahí, nos comemos un sándwich en la Ceiba, o ahora me como una capurria en el kiosco de la parroquia. Hay gente que hace 4 o 5 días que ni toma un vaso de agua porque no hay agua. Y eso pesa. Y esta mujer sigue siendo embajadora. Yo estoy seguro que hasta el último momento que este mundo exista, María Santísima está viniendo a este mundo para rescatar sus hijos. Y eso por eso hoy. Y va con la lectura porque ustedes se dan cuenta de que hoy, ¿qué hace Moisés? Hoy Moisés intercede. Yo quisiera, porque como siempre, ahora tenemos grupos de intercesores, como siempre, los grupitos. Pero si todos nosotros por el bautismo somos intercesores. Usted es cristiano, usted está bautizado, usted es hijo de Dios, ¿cómo usted no va a poder interceder? Los padres por sus hijos, el esposo por la esposa por el esposo, tú por mí, yo por ti. Pero si es que la gente no quiere ni sentarse en las iglesias, ¿qué cuánto trabajo me da a mí que ustedes se sienten juntos? Porque si hay gente que se pudiera tener un banco completo para ellos. No, Señor, siéntese al lado y sienta la presencia de otro ser humano. Y no solamente veas tú ahora a tu marido al lado, ve en él a muchos hombres que hoy no tienen ni para comer, ni para llevarle un pedacito de pan a sus hijos. Eso lo hemos perdido, hermano. La gente va a la iglesia, yo me siento bien. Pero ¿cómo tú te puedes sentir bien? Y hoy, deja que la consagración es impresionante. Al final, apártanos, es casi una letanía al final. Juan Pablo, acuérdense de dónde venía Juan Pablo. Juan Pablo, eso lo hizo él. Pero este es un hombre que le tocó el horror de una Segunda Guerra Mundial, le tocó el nazismo despiadado y totalmente brutal, y después le tocó el marxismo. Si ha habido en este siglo un ser humano que vio lo que está pasando, fue Juan Pablo II. Yo no lo dudo, y no fue por gusto que vino. ¿Y qué hizo? Rezar, mire. Y yo me imagino que hoy, porque yo fíjese, no me imagino a Francisco tan así de devociones. Francisco es más bien un hombre muy, muy centrado, tiene toda su teología. Pero cuando vi lo que mandaron, que a mí me llegó un poquito tarde, pero cuando lo leí, que esto lo mandaron de la Santa Sede para toda la Iglesia Universal, digo yo, ¿qué le habrán dicho a este cristiano? Yo no dudo que Dios se está apareciendo a nosotros los curas, porque es que se nos está llenando en cuanto de agua. Y yo tengo a la señora que pida mucho, Andrea hoy estaba bien enfermita, espero que no sea influenza, tenía unos síntomas. Yo la mandé para la casa, tienes que ir para allá, cualquier cosa me llama. Pero Andrea, ella es dominicana, pero es una mujer que tiene una sabiduría. Y ella es la que me mantiene, es una mujer que, si esa mujer hubiera estudiado una educación básica, ella, bueno, me dijo hoy, yo no sé, y dice, yo quería ser periodista. Una mujer, ella se sabe los nombres, esa mujer yo la puedo mandar para aquí, para la UMED, porque es una mujer que tiene unos conocimientos. Entonces hoy viene y me dice, padre, yo tengo una angustia, oiga,
¿qué te pasa, mija? Dice, padre, yo no puedo dormir. ¿Usted vio el programa de Bailey hace 2 días? Digo, sí. ¿Vio a la periodista esta, Polanco? Que digo, sí. ¿Usted ha visto? Digo, yo también. Yo no dormí esa noche. ¿Por qué? Ella no le cae muy bien a muchos venezolanos, pero hizo un análisis. ¿Qué? ¿Ve? Aquí tenemos a Indira, que es nuestra hija predilecta, la venezolana nuestra linda. Dios te bendiga, hija. Y lo que dijo, claro, ¿qué pasa? Que la gente no quiere ver eso, pero eso sí, claro, los mismos venezolanos, porque como ella le dice y le canta a todo el mundo lo que tiene que oír, y dijo, bueno, tú estás negativo. Y dice, no, yo no estoy negativa, yo lo que soy realista. Lo que me dicen a mí. Padre, no nos meta miedo. No, yo no le estoy metiendo miedo. ¿Alguna de las cosas que he dicho es mentira? No. Así que si yo no lo que esto es realidad. Y yo estoy llevando esto a un plano espiritual porque necesitamos gente que interceda, que rece, que le arranque a Dios la libertad de Venezuela. Que se lo arranque. Que no dejemos que las fuerzas del mal tengan la última palabra. Porque lo están luchando, hermano, lo están luchando. En Venezuela no solamente hay una cosa política. En Venezuela se está jugando con las fuerzas del mal. La brujería de los cubanos, que tienen una cantidad de brujeros. Y yo les digo, ustedes tienen un pastor, un padre, que yo sin querer me enteró de todo. Yo no me meto en nada. El otro día, hace unos meses, yo fui a Las Paulinas. Y como era, por cierto, era bien tarde, pero como son amiguitas mías, ellas iban y me abrieron la puerta. Petre, padre, entre. Digo, ay, qué pena tengo. No, padre, no tenga pena. Si nosotros todavía cerramos, pero estamos esperando a una hermana nuestra, Paulina, que está en la universidad, es japonesa, está cogiendo unos cursos de español aquí en la UPI, estamos esperando por él. Así que tranquilo, coja lo que usted va a coger. Y una de ellas, que es venezolana, que sabe que yo estoy siempre con estas cosas, me dijo, padre, venga acá. Mire lo que le voy a enseñar. Le mandaron por su teléfono, y arriesgándose, el monumento a Bolívar, está allá en Venezuela, es un mausoleo, que por cierto Chávez lo profanó, porque cuando fue a Cuba a hacerse brujería, los brujos babalaos de Cuba le dijeron que fuera profanar a la tumba de Bolívar para que se hiciera un trabajo con los huesos de Bolívar. ¿Sabían eso? No. Bueno, se hizo. Y por cierto, de todos ellos, todos se murieron. Todos se murieron. Claro, ahí no estaba Maduro, así que no. Y entonces, ese monumento, ese panteón, está custodiado por una base. Hay una base cercana, inmensa. Y las monjas le mandaron uno. Yo decía, Mario, no puede ser. Un oficial de esos tantos que tienen que caer la boca, porque hay más de 3,000 y pico de oficiales, todos presos, porque los cubanos son los que tienen el mando de todo esto. De hecho, se llama, hoy no le llaman Venezuela, se llama, en vez de decir Venezuela, dicen Cubazuela, porque los cubanos son los que tienen el control. Esa Cuba, que gente va de aquí ahora, cada vez que yo veo el anuncio, yo me como el televisor. Y que lo lleve un cura, A Cuba, ¿qué usted va a hacer a Cuba? Cada vez que usted gasta un centavo en Cuba, termina en las arcas de los Castro para subyugar países como Venezuela. Ah, yo no lo sabía. Pues entonces usted es ignorante, porque en Cuba no hay empresa privada, no existe. Todo es de ellos. Turismo, restaurantes, hoteles, todo es de ellos. Ellos son los dueños y señores. Son dueños y señores de un país por 61 años. Y cuando usted hace el viejecito ese, sepa usted que usted está metiendo dinero en las arcas de un gobierno que es imperialista, que lo que hace es meterse en todos los lugares para hacerle la vida un infierno. Se metieron en Etiopía, se metieron en Angola, se han metido en Nicaragua, se han metido en Venezuela. ¿Dónde no están? Y aquí hay gente de ellos que yo lo sé. Bueno, me dice la monja, mire padre esto, el oficial pobre, digo, Dios mío que no le han cogido, fotografió en el patio central, pues son esos cuarteles que tienen un patio central donde ellos hacen sus maniobras.
pero repleto de babalaos. Todos eran brujeros. Estaban ahí desde por la mañana haciendo brujería. Todos 2 días, una concentración de babalaos allí. Estamos hablando de brujería, hermano. ¿Y con qué trabaja el brujero? Con las fuerzas del mal. Chávez, yo tengo ahí arriba, me lo regalaron, de un muchacho venezolano, hispano-venezolano. Hizo un libro que se llama Los Brujos de Chávez. Desde que Chávez estaba en el ejército era espiritista, brujero. Están ahí los nombres de sus madrinas, de todo. O sea, Miraflores, el palacio está lleno de cocos y de cosas. Estamos hablando de tinieblas. ¿Cómo usted contrarresta eso? Con la oración, con la misa, esto tiene que hacerse una cadena de oración, porque del otro lado están haciendo trabajos de brujería y cosas. ¿Y usted cree en eso? Bueno, sí, yo no creo que en el coco no, pero creo en la maldad del ser humano. Y creo en el odio, que desgraciadamente hay 2 grandes fuerzas que rigen el mundo, el amor y el odio. O sea, cuánto odio hay ahí. Y les digo esto porque hoy que hizo, yo dije, vamos a acabar con este pueblo que estoy harto hasta aquí de él. Y pues, no. Y quiero que sepan que lo que hizo Moisés tiene un mérito, porque Dios le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Esta gente no vale la pena. Vamos, yo los voy a exterminar y voy a sacar de ti un pueblo. Tuvo aquí, mira, en bandeja de plata, en vez de decir nosotros, el Dios de Abraham, hubiéramos dicho el Dios de Moisés. Digo, no, chico, ¿cómo tú vas a decir eso? No, Dios no puede. No, que no se diga que tú sacaste esta. Porque no estaba ahí por protagonismo, estaba ahí por servicio a Dios. Porque era un tremendo intercesor. No estaba buscando su gloria, sino la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Aquí está el patrono de los intercesores, Moisés. La intercesión de Moisés evita que exterminaran al pueblo de Israel. Aquí está, vuelvo a leer. No, que no se diga, no, hombre, no. Cuando pudo haber dicho, ay, sí, mátalos a todos y de mí saca un pueblo nuevo. No, él no ve que no era protagonista, era servidor. Y hoy nosotros, hermanos, aunque nadie se entere, un día hago un ayuno por Venezuela. Estamos en Cuaresma, pues usted coge ese ayuno, mira, te pido, voy esta semana a no utilizar el celular, el grillete ese. No voy a testearle a nadie, me voy a callar. Mira, voy a hacer un día entero de pan y agua. No voy a comer nada y dedíqueselo a Venezuela. Venezuela necesita oración, pero de intercesión, porque la cosa es una guerra entre el bien y el mal. Aquí no es que Guaidó y Maduro, no, aquí hay unas fuerzas todavía mucho más grandes que están manipulando a toda esta gente. Por eso ustedes ven que dice, pero esto no es lógico. ¿Cuándo usted ha visto que el mal sea lógico? ¿Cuándo es lógico que yo a mi madre la abandone por irme con una mujer por ahí? Eso no es lógico, hermano. Pero es que el mal no tiene lógica. ¿Cuándo usted ha visto que yo tenga un hijo y lo meta en una caja de zapatos y lo tiene en un zafacón? ¿Cuándo usted ha visto eso? Si las perras no lo hacen. No, el mal no es lógico, hermano. El mal es mal. Y el mal tiene nombre, Lucifer. Y está tirado por la calle en medio. Ha acabado con el matrimonio, ha acabado con la familia, ha acabado con las costumbres. Y claro, se quiere comer. Y donde quiera que haya algo bueno, va a meterse porque su misión. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que ya, pero está dando los coletazos ese de ahogado. Y hermano, nos tiene bailando el cha-cha-cha, ¿eh? Y hoy la Virgen te está diciendo, conságrense. Y van a ver la oración tan linda que lo dejó Juan Pablo II. Y yo les pido, en nombre de Venezuela y de Nicaragua, ese es otro país que es un desastre, Dios mío. Toda la gente que está en el Medio Oriente muriendo por la fe.
toda la gente que está, todos estos mexicanos que ya están empezando a tener problemas. Pues esta gente cuando se meten en el... Hay que tener mucho cuidado en Puerto Rico, porque cuando se montan en el caballo, para bajarlo del caballo, hay que matar el caballo. Y es que aquí eso no puede pasar. ¿Cómo fue? Hermano, solo hay muchas veces venezolanos cuando, oiga, tengan cuidado. No, padre, eso pasó en Cuba, aquí no. Este es Venezuela. Hermano, para morirse nada más que estar vivo. Y para caer en el comunismo nada más que hay que abrirle la puerta. Y el que usted menos cree, Y yo les he dicho esto, yo nunca usaré este púlpito para política. Esto no es política, esto es sociología. Esta es la realidad de un mundo en que estamos. Y si la gente no empieza a hacer intercesión y a hacer y a rezar el rosario. Yo no sé cuántos de ustedes rezan el rosario. El grupo aquí, yo sé que este grupo lo reza, por lo menos el que está aquí reza el rosario. Pero no voy a decir a todos los varones quién tiene un rosario. Porque hoy los católicos no todos tienen un rosario. Los varones, yo lo digo, usen uno de los dos bolsillos, derecho o izquierdo, preferiblemente el derecho, y tengan su rosario. Un hombre con un rosario es un hombre poderoso. Tu Biblia y tu rosario. Es que a mí el rosario me aburre, a mí no me importa. Rézalo. Yo le voy a dar un testimonio. Yo con el rosario muchas veces estoy rezando el rosario, estoy entretenido, estoy buscando cómo pintar la parroquia, lo que fuera. Pero ya yo sé el truco. Porque, bueno, es que yo quiero rezar el rosario cuando yo lo sienta. No lo vas a rezar nunca. Nunca. Porque yo estoy seguro que hasta el Papa se distrae. Yo lo rezo aunque me duerma. Y se lo he dicho muchas veces. Es que yo me duermo rezando el rosario. El que se duerme rezando el rosario se duerme en los brazos de la Virgen. No busque excusa porque el muy puñetero siempre está con la jorobeta de que que no tengo, a mí no, por lo que no quiere es que lo cojas en la mano. Y esta señora bajó con el rosario en las manos. Y qué casualidad que cuando la iglesia dejó de rezar el rosario nos han venido todos los males que tenemos. Hubieron dos cosas que eran los pilares, que fueron lo que San Juan Bosco vio en aquel sueño famoso. Don Bosco tuvo muchos sueños, que está el libro, está en La Pequeña Flor, los sueños de Don Bosco. Y él vio un sueño, una nave, pero dice que azotada por las olas de 20 pies y acabando con el barco. Pero el barco no se hundía, porque había una columna grande y en esa columna él veía la custodia con el Santísimo. Y una columna más pequeña donde estaba María, auxilio de los cristianos. Por eso el barco, aunque le estaban dando con palo y paleta, no se hundía. Cuando la iglesia tenía respeto y adoración al Santísimo, y cuando la iglesia tenía esta mujer donde iba con el rosario, la iglesia no estaba en la situación que está hoy. Oiga, hermano, ¿cuánto yo he tratado de volver a resucitar las hijas de María? Y yo no sé por qué las muchachas ahorita no quieren ser hijas de María. Ellas quieren ser ahora hijas de Bad Bunny. ¿Por qué usted no puede ser hija de María? ¿Cuál es el problema? No, yo no quiero ser monja. ¿Quién te ha dicho a ti que las hijas de María son monjas? Si todas las compañeras mías que están casadas han tenido un montón de hijos, son tremendas mujeres preciosas, todas fueron hijas de María. ¿Cuál es el problema con las hijas de María? Es que usted quiere ser hija de Conchita, hija de Lady Gaga. Qué casualidad que, hermano, si es que está todo visto ahí. Mira que le dio a la muchacha de la danza. Bueno, y yo digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esa urticaria? ¿Por qué esa cosa de ser hija de María? ¿Por qué? Yo quiero que me lo expliquen, no me lo saben explicar. Porque alguien les metió en la cabeza que ser hija de María, pero esa cosa. Y yo le dije ahora, esa cosa que explícamelo, porque mira, tú tienes un cura que es muy bruto. Y yo necesito que tú me expliques qué cosa es eso. Que tú dices, esa cosa, ¿qué cosa es esa? Bueno, no sé. Mamita, la ignorancia es atrevida. ¿Tú sabes lo que es ser hija de María?
Dice, bueno, no, es que a lo mejor, monja, ¿qué monja? Quíteme entonces la cabeza, hijita. Claro, como no tienen el perfil y la imagen de la Virgen, tienen que buscar un perfil. ¿Cuál es? La otra que está media en cuera, con las tetas afuera, la otra que está con los pantalones rotos. Ese es el problema. Porque el joven va a buscar a alguien a quien imitar. Y si no es una persona positiva, va a ser una persona negativa. Porque el joven necesita modelos a seguir. Y nosotros los teníamos. María Goretti, Santo Domingo Sabio, quitamos eso, porque eso era la santería, y eso era un campeón, y eso era calambuco, y una beatería. ¿Y qué le dimos a los jóvenes? ¿Qué le dimos? Michael Jackson, Lady Gaga, Bad Bunny, Daddy Yankee, eso fue lo... Entonces, pobrecito, y no me digan que no, porque los tengo ahí. Y qué casualidad que estos muchachos, y no estoy hablando de religión, le hemos dado otro perfil. Y estos muchachos ahora les gusta, porque el muchacho no es malo, pues como los padres tampoco se toman el trabajo, porque los padres están peor que ellos. Entonces, pobrecitos, están buscando, le llaman en inglés muy bonito, role models, modelos a seguir. Y todo el mundo vive en el Alalandia hasta que viene un momento de esto y nos dan en la cara, y entonces no estamos preparados. Hay que abrir los ojos, hermanitos, porque esto es una guerra espiritual. Y si usted no se da cuenta, yo creo que usted tiene un problema muy grande, porque aquí nada más que hay que abrir una televisión, poner un periódico, abrir un periódico. Aquí esto es un desastre, no aquí, en todos los lugares. Que mataron a fulano, que asaltaron una iglesia, que no sé qué. ¿Qué pasó aquí? Madres matando a los hijos. Me dijo una muchacha, y con esto termino, a mí me llama la gente, pregúntale a Tania, que ahí me llaman de México, me llaman por teléfono, Tania, es mentira, de México, de Argentina. Y mi padre, estoy destruida, ¿qué pasó? Dice, padre, yo nunca creí que yo iba a ver lo que yo iba a ver. Esto fue en Nueva York. Digo, ¿qué te pasó? Fui a comer con mi marido y nos parqueamos así en una acera y estábamos frente a ese lugar de maldad que son los lugares estos de Planned Parenthood. Miren que son malos. Preparación para ser padre. Qué bonita la frase. Lugares, centros de aborto al que el Obama sinvergüenza le dio millones de dólares. Millones de dólares le dieron. Y esa mujer ha visto, digo, ay, hijita, Dios te ampare. Dice, padre, yo vi que empezaron a sacar de este edificio unos tipos de zafacones. Y yo le dije a mi marido, ay, ¿qué será eso? Ay, Cristo amado, a mí me cuesta decirlo. Y parece que uno de los, eran varios zafacones, y uno de ellos se tropezó y se cayó. Y salieron de ese vagón piernitas y bracitos. Eran los restos de los abortos que se hacen en ese lugar. Y todavía la gente cree que esto no está mal. Cosa que usted no puede hacer con un perro y con un gato, lo puedes hacer con un niño. ¿Y usted no cree que estamos en un momento de una maldad, que una madre le sacan a su hijo? ¿Pero quién? Las perras no lo permiten. Es una guerra espiritual. Hay que consagrarse a la Virgen y hay que decirle, Madre, ten misericordia y por favor pídele a tu Hijo que no nos trate como merecen nuestros pecados, sino conforme a su infinita misericordia. Y ahora vamos a hacer la consagración a la Virgen de Fátima. Tienen uno para... Coge tú uno para allá, tiene uno para ti. Vamos a leerlo tal como lo escribió esto. Acuérdense que esto está con el Papa, ¿no? Los que puedan ponerse de rodillas, yo lo que gusto para usted, pero lo hacen y si no se sientan ahí,
de rodillas frente a la Virgen. Decimos todos, despacito, con piedad, venimos todos. Recurrimos a tu protección, oh Santa Madre de Dios. Al repetir las palabras de esta antífona, con la cual la Iglesia de Cristo ha orado por los siglos, nos vemos hoy ante ti, Madre, en el año jubilar de la redención. Nos encontramos unidos a todos los pastores de la Iglesia de una manera particular, ya que constituimos un solo cuerpo y un solo colegio junto a Pedro. En el vínculo de esta unión, pronunciamos las palabras de la presente consagración, en la que deseamos incluir una vez más las esperanzas y ansiedades del mundo moderno. Hace 40 años y de nuevo 10 años después, tu servidor, el Papa Pío XII, teniendo ante sus ojos las experiencias dolorosas de la familia humana, consagró y confió al mundo entero a tu inmaculado corazón, especialmente a aquellas personas por las que tiene un amor y preocupación particular, dadas sus circunstancias. En esta ocasión, Venezuela. Nosotros también tenemos hoy a este mundo de individuos y naciones ante nuestros ojos. El mundo del segundo milenio que se acerca ya a su fin, el mundo moderno, nuestro mundo. La Iglesia, teniendo en cuenta las palabras del Señor, id pues y haced discípulos a todas las gentes, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ha dado en el Concilio Vaticano II vida fresca al conocimiento de su misión en este mundo. Por lo tanto, oh Madre de los individuos y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, acepta nuestra súplica que dirigimos a tu corazón, movidos por el Espíritu Santo. Abraza con el amor de madre y de sierva del Señor este nuestro mundo que confiamos y consagramos a ti, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. De un modo especial, te confiamos y consagramos a ti aquellos individuos y naciones que particularmente necesitan ser confiados y consagrados. Recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras peticiones en momentos de necesidad. Contémplanos mientras nos encontramos frente a ti, Madre de Cristo, ante tu inmaculado corazón. Deseamos junto a toda la Iglesia unirnos a la consagración que por amor a nosotros tu Hijo hizo al Padre, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Deseamos unirnos a nuestro Redentor en esta su consagración para el mundo y para la raza humana, la cual en su corazón divino tiene el poder para obtener el perdón y asegurar la reparación. El poder de esta consagración dura por toda la eternidad y abarca a todos los individuos, personas y naciones. Esta supera toda maldad que el espíritu de maldad pueda provocar y que de hecho ha provocado en nuestro tiempo en el corazón del hombre y de su historia. Cuán profundamente sentimos la necesidad de consagrar la humanidad y al mundo,
nuestro mundo moderno en unión con el mismo Cristo, ya que la obra redentora de Cristo debe ser compartida en el mundo por medio de la Iglesia. El presente año de la redención nos muestra esto, el jubileo especial de toda la Iglesia. Seas tú bendita sobre todas las criaturas, tú, la sierva del Señor, quien obedeciste en su totalidad el llamado divino. Gracias a ti estamos totalmente unidos a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en el camino de la fe, esperanza y amor. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia humana, el mundo moderno. Al encomendarte a ti, oh Madre, al mundo, a todos los individuos y personas, también te encomendamos esta consagración del mundo, colocándola en tu corazón maternal. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer las amenazas del maligno que tan fácilmente se siembran en los corazones de la gente de hoy y cuyos efectos inconmensurables ya hacen peso sobre nuestro mundo moderno y parecen bloquear nuestros caminos hacia el futuro. Y ahora con mucha fuerza empieza esta letanía. De la escasez y de la guerra, de la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción, de todo tipo de guerra, de los pecados en contra de la vida del hombre desde su inicio, del odio y de la reducción de la dignidad de los hijos de Dios, de toda clase de injusticia en la vida de la sociedad nacional e internacional, de la disposición a incumplir los mandamientos de Dios, de los intentos de sofocar en los corazones humanos la verdad de Dios, de la pérdida del sentido del bien y el mal, de los pecados contra el Espíritu Santo, libéranos, libéranos. Ahora todos, acepta, oh Madre de Cristo, este grito cargado con los sufrimientos de todos los seres humanos, cargado con los sufrimientos de la sociedad. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado individual y el pecado del mundo, todas las manifestaciones del pecado. Permite que sea revelado una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, el poder del amor misericordioso, que ponga un alto a la maldad, que transforme las conciencias, que tu inmaculado corazón revele para todos la luz de la esperanza. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Sabiendo que Jesucristo intercede por nosotros, oremos al Padre con toda confianza y digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio con nuestras vidas a los hombres del tercer milenio, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que la verdad y la libertad que surgen del Evangelio y de la cruz de Cristo brillen en sus corazones, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro Puerto Rico, nuestra gente, por todos los países, por Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, Colombia, para que reine la paz, el diálogo y la tolerancia, y para que a nadie le falte lo necesario para vivir, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que han sido enviados a anunciar el Evangelio a tierras de misión, especialmente tierras de peligro,
para que en la palabra de Dios se encuentre lo que deben decir y en la oración la fuerza para no desanimarse. Oremos. Por los sacerdotes y religiosos, para que siguiendo a Jesús el crucificado, den testimonio de que Él es el viviente y el resucitado que nos salva. Oremos. Por cada uno de nosotros reunidos hoy para celebrar nuestra fe, para que busquemos la gloria de Dios, nos fiemos de su palabra y le demos gracias por cuantos dones recibimos de su amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Pidamos por nuestros enfermos María Llanes y Armando Llanes, Mateo y Zuley Huguet Ramos, y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones por su salud. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Oriana Jazmín Cuello, Rosa Calzada, Gloria Figueroa Rosa, Carolinet Santiago, María Teresa Santana, Ángel Heredia Marrero, Efraín Vázquez Galán, Roberto Resach Benítez y Fecunda Cruz, roguemos al Señor. Señor, escucha la súplica de tus hijos. Haz que solo te adoremos a ti y que un día seamos acogidos por tu misericordia en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos que bendigas esta ofrenda de Cuaresma que tenemos destinados para nuestra convivencia. Bendice a los que la dan con corazón generoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa
por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, de Oriana, Rosa, Gloria, Carolinette, María Teresa, Ángel, Efraín, Roberto y Fecunda, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Francisco, el pastorcito de Fátima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos juntos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Muchos que lo ven pasan bien.
Oremos. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice, salva y custodia a tu pueblo. Guíalo para que, libre del pecado y de toda tentación, persevere siempre en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dos cositas y las dos son importantes. La primera, por supuesto, que Isabelita está ahora vendiendo los boletos. No dejen de ir a Fiedler, está muy bonita. Y Fiedler tiene un mensaje muy, muy importante. Si cuando esto pasó, lo que pasó en Anatevka, que aunque el lugar Anatevka no existía, existe ahora, porque hay un pueblo de Rusia que cuando supo y se vio Fiedler de Rufo, le pusieron a un pueblo en Rusia Anatevka. Pero en el tiempo de 1905 no existía Anatevka. Pero sí existían muchos sitios, muchas aldeas en una parte de Rusia que era con poblaciones judías. Si nosotros hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer cuando todo eso empezó, nosotros no hubiéramos tenido 6 millones de personas muertas en campos de concentración. De hecho, y perdonen que le haga historia, no puedo evitar ser el profesor. Cuando Hitler invade Polonia, Hitler no tenía un ejército, diríamos, de gran consideración. Los aliados hubieran podido vencerlo en 24 horas. Lo que Hitler fue muy inteligente, lo que están haciendo ahora. Él empujó a ver hasta dónde. Entonces, las negociaciones, vamos a hablar con él. Cuando ya se dieron cuenta, ya había cogido media Europa. Y tuvimos eso. Eso se pudo haber evitado. ¿Saben por qué? Por la indiferencia de la gente. Inclusive, claro, esto no se dice mucho porque no es agradable, pero muchos judíos pudo haber hecho algo por su amigo judío. Pero ¿saben lo que pasó? Eso pasó mucho en Cuba, pasa en todos los lugares. Por ejemplo, vinieron y él tenía una bodeguita, vinieron y se le intervinieron. Y en vez de decir, oye, sabrá Dios lo que él hizo, como a mí no me había tocado. Pero lo que yo no sabía es que lo de él fue hoy y el lunes me tocó a mí. Si todo el mundo dice, espérate, que uno es suficiente. Y empezaron a ver y cuando vienen a ver estaban todos metidos dentro de un tren hacia las cámaras de gas. Esta es una obra basada en un hecho real.
Y eso es lo que ustedes ven, ¿ven? No, a mí eso no me importa, no, yo me voy para acá. No, tú no te puedes ir, porque si de frente de mí hacen algo que no es por humanidad, por solidaridad, porque soy cristiano, lo que te hacen a ti me lo hacen a mí. Se llama indiferencia, que yo hice una homilía aquí sobre esto. Hice un programa que salió hace poquito en IWTN. Y a mí me aterra lo que la gente, a mí no me importa. ¿Cómo que no te importa? A ti no te importa que no, yo nunca he tenido hijos, o sea que tú tienes que tener un hijo para entonces, no hermano, no se puede, así no es. Entonces, son cosas que yo se lo digo a los muchachos, tienen que actuar esto de tal manera que yo quiero que la gente deje en el moco allí. Los últimos 10 minutos la gente tiene que dejar llorar a moco tendido, porque tienen que salir de allí sabiendo que esto pasó y puede suceder y está pasando. Y tienen que ayudarme para que yo siga ayudando a estos muchachos. Cuando vino el rabino, ellos no sabían nada de esto porque la universidad no enseña nada de esto. Porque esto no es bonito. Pero ellos tienen que saber que hay cosas muy feas en la vida que hay que también aceptar. Son partes de la vida. Entonces, yo los invito. Y mañana estrenan en Bellas Artes La vida del Beato. Viernes, sábado y domingo. Vayan, apoyemos lo nuestro. Puerto Rico tiene un beato, uno. Yo sé, esto no tiene que ver con ustedes, que la promoción ha sido fatal. Una vergüenza para la iglesia puertorriqueña, una vergüenza. Porque esto era para que todos los párrocos estuvieran llevando guaguas. Porque un laico que se ha metido en una deuda, que Dios quiera, porque quiero que sepan que Luis Molina, el productor y director de esta está en este momento, le está funcionando su corazón un 14%. ¿Tú sabes de eso? Un 14%, Viviana. Este hombre está un muerto caminando. Yo estuve aquí, yo vi la película, me la puso a mí solo. Quería saberlo. Fue una experiencia tremenda. A mí me da un dolor. Yo no sé cuánto ha vendido, no creo que sea, pero es que no estamos solidarizados. De hecho, esta película tenía que haber estado costeada por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Porque él ha hecho lo que nos toca a nosotros. ¿Cuántos beatos tenemos? Uno. Y la mayoría de este pueblo puertorriqueño no sabe quién es Charlie. Pues mira, la gente no lee. ¿Qué es lo que la gente ve? Y la película yo la vi, está preciosa. La música es exquisita. Por eso mañana, sábado y domingo, no, mañana, hay un concierto con la sinfónica de la música de la película. Esto tipo Star Wars, la película es preciosa. Entonces, terminado eso, en una pantallota inmensa, van a proyectar la película. Tenemos 7 actores de nuestra parroquia actuando en la película, más gente está utilizando el vestuario de PSB. O sea que nosotros hemos cooperado con esta película. Entonces, corran la voz. El domingo a lo mejor usted no hace nada, el sábado, vaya. ¿Por qué no la pusieron en el cine? ¿Saben por qué no la pusieron en el cine? Voy a tirar para afuera, para adelante. Caribbean Cinema, la gente de los Caribbean, por cierto, desgraciadamente son judíos, pero ellos le pedían el 80% de la taquilla. No, eso no puede, que es pobre hombre. Entonces, él no tuvo, entonces Japet, Dios lo bendiga, el gerente le dijo, ven para acá, yo te doy unas facilidades, no te voy a cobrar por esto, no te voy a... Y por eso, ¿y por qué no la puso en Caribbean Cinema? Porque no puede, porque de $1 le quedan 25 centavos. Entonces, el otro lado queda un poquito más, porque él tiene que pagar esto, ¿eh? No se crean que es más nada. Él tiene que pagar y se metió esto, le tocó 12 años de su vida hacer esta película. Eso se habla amor a la tierra y amor a la iglesia. Ahí lo tiene. Entonces yo sinceramente estoy recomendándola, yo lo he dicho muchas veces, y ojalá, esto era para que todos los obispos hubieran dicho, quiero que cada parroquia me lleve mínimo de un autobús. Nos vemos allí para yo cerciorarme de que todos estén y yo darle la bendición a todos los que están.
empezando por los curas. No sé si eso pasará. Hay 884, sábado, viernes, sábado, 8, domingo matiné. Mañana a las 8. Así que es un acto de caridad. Ustedes están en Cuaresma. En Cuaresma usted está haciendo un sacrificio, pues sábado y domingo creo que es 20. Pero mañana un poquito más. Si usted quiere, en Cuaresma se hace limosna. Bajaron. Mañana es 35, sí. Y entonces viernes, sábado y domingo es 20. Vamos a ayudarlo, pues. Pero digo, la verdad yo vi la película, está muy bien hecha. Hay 3 personas, un niñito, un jovencito y un adulto. El muchacho que hace de Charlie ya mayor. Ese muchacho, si estuviéramos dando premios, ese muchacho hace una personificación de Charlie, que es impresionante. Los 10 minutos últimos yo estaba llorando. Una cosa, aquí nadie conoce a Charlie. Y quiero que sepa que Charlie fue un hombre, un laico, que lo que pasa es que yo no soy arzobispo de ningún lado, ni de la sacristía. Así que, pero yo hubiera declarado patrón del laicado puertorriqueño, yo hubiera nombrado a Charlie. Patrón del laicado puertorriqueño. Ojalá que el laicado puertorriqueño fuera una tercera parte de este hombre. Enfermo porque tenía un problema de intestinos horrible. Nadie nunca supo lo que tenía. Ya cuando vieron, a ver, pobrecito. Pero él nunca se quejó. Y ahí con la lengua afuera estaba al frente de la agrupación católica universitaria y llevó a cabo la renovación litúrgica de esta isla. La llevó él. Nadie sabe nada de esto y creo que para todos los laicos es una inspiración. Él nunca quiso ser sacerdote. Y él dijo, mi misión es ser laico. ¿Cuánta gente quiere ser cura? No se metan en esto, sean laicos. Bueno, tú a lo mejor debes pensarlo, pero entienden los demás, ¿no? Así que mañana, si no pueden, mirar, son muchos, vayan el sábado y domingo. Es bonito y hacemos iglesia y ayudamos a gente como esta, que quiero decir, yo no sé, va a tener que hasta hipotecar su casa, porque ¿con qué va a pagar esto? Debe $2 millones. ¿Okay? Quedemos en paz.